Hola amigos, buenas tardes de 2024. Taller 131, asignaturas pendientes de buscador emocional. Saludamos a los que ya están aquí, a Talia González. Buenas tardes, Fernando y amigos buscadores, con mucho entusiasmo de estar presente. Juan Antonio, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores desde Santa Pola. Manolo X, buenas tardes y saludos para todos. JFLG, buenas tardes a todos desde Cuenca. Aina Canet, esperando con ganas nuestro taller. Saludos a todos desde Valencia. Hernán Torres, hola Fernando, hola a todos los buscadores. Isuga, hola Fernando y amigas y amigos, buscadoras y buscadores. Buenas tardes, noches a todas y todos. Juan Gómez, hola, buenas tardes a todos. No sé qué pasa, que no tengo aquí el cursor. Juan Banguera, saludos desde Esmeraldas. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, querido Fernando y amigos buscadores. Bien, pues ya son las 8, de forma que empezamos puntuales. El tema de hoy es un tema para tratarlo con mucho cariño porque habla de temas problemáticos. Y entonces, pues esos problemas, esos temas son especialmente delicados y hay que tratarlos con cariño, con respeto y con delicadeza. Tener una asignatura pendiente no es nada negativo. Es algo que en la vida de los seres humanos es una constante. Asignaturas pendientes las tenemos todos. Muy graves, graves y leves. Las muy graves son las losas que tienen las personas de los niveles más bajos. El nivel 1, el nivel 2 y quizás el 3A no dejan ser buena persona y por tanto no deja ser buscador. Dice bueno, vamos a ver, voy a mirar el sonido, Juan. Voy a ponerlo un poco más alto, a ver si es por el sonido. Si podéis bajar un poco el sonido vuestro para que no dé problemas el sonido. Decíamos que las asignaturas, las losas muy grandes, las tienen los niveles más bajos, 1 y 2, y quizás 3A. Vale, pues será eso, sí. Y bueno, son tremendas y les suponen la mala convivencia con todos los demás, con todos los seres con los que tratan. Luego ya vienen las graves, pero no son muy graves. Y entonces, pues no tiene la ética, no son predadores, no son maltratadores, pero no tienen la ética incorporada. Serían los niveles 3A y 3B. Y luego ya vienen pues, las losas leves, que son las personas que ya tienen la ética incorporada a su forma de ser, pero pues todavía hay alguna cosilla que no han pulido. Y esas cosas, las asignaturas pendientes leves, se ayuda a quitarlas con las reglas. Pero yo he observado, he sido testigo de situaciones en las que difícilmente se soluciona con las reglas. Y por eso ha surgido el taller de hoy. La diferencia es ética sí o ética no. Ética sí las tienen los del nivel 3B, perdón, 3C, y ética no las tienen todos los anteriores. De forma que entonces, pues ocurre que el 80% no tiene incorporada la ética a su comportamiento diario. Todos los niveles menos el 3C, formado por las buenas personas. De manera que al final del nivel 3C, la buena persona ve que necesita una ideología, una doctrina más exigente y se convierte en buscador de la verdad, porque se convence de que donde está ella, esa persona, pues no está la verdad
no está la felicidad. Y entonces se nos une al grupo de buscadores. Bueno, pues decir que la convivencia dentro de esa diversidad de niveles es difícil, pero para los buscadores es menos difícil, porque el buscador tiene capacidad para aguantar, para llevarse bien con cualquier persona, con cualquier otro nivel. No así los que están en los niveles anteriores. Los que están en los niveles que no son buenas personas, pues chocan entre ellos con mucha facilidad y de ahí las separaciones, que son tan frecuentes hoy en día. Bueno, pues vamos a centrarnos ahora en las buscadoras emocionales que son muy poco mentales, porque son las que más posibilidades tienen de caer en esa situación de dificultad grande. Y digo buscadoras, y ahora no digo buscadores, porque distingo entre ellos y ellas. Los buscadores que han sido personas, machos, varones, en anteriores ocasiones, han ejercitado la mente inferior en anteriores ocasiones y están ya entrenados en defenderse, en analizar, en ver los peligros y en poner remedio, porque utilizan la mente. Luego veremos lo que hace la mente. Pero las buscadoras emocionales, que no usan mucho la mente inferior, que son poco mentales, son las que más peligro tienen de ser víctimas de lo peor de la jungla. Y ahí está el peligro. Yo, a lo largo de todos estos años, he sido testigo de situaciones de gran dificultad que casi se vuelven insostenibles porque a la buscadora emocional poco mental no le atacan a ella, porque ella resistiría, sino le atacan a los hijos. Y a los hijos precisamente de menor nivel de evolución. Y a ese escenario y a esas personas buscadoras me quiero referir en este taller. Ya hemos dicho en el anterior que a los chicos, a los hijos e hijas, se puede ver cómo son desde pequeños. Se puede ver qué nivel tienen desde pequeños, desde que tienen 5 años. Y se relacionan con sus hermanitos, con sus primos o con sus compañeros de clase o de guardería. Y para eso el progenitor buscador, que es juicioso, que tiene más interés por el hijo, pues tiene que interesarse, observar, preguntarle cosas para ver efectivamente que su nivel de evolución, de convivencia, su empatía hacia los demás, pues no es ni siquiera mediana, es más bien escasa. Eso se ve y por tanto una madre, que es a las que me refiero, pues está ya preparada para que cuando vaya creciendo, ver si cambia o si sigue con las mismas señales. Y cuando a los 14 o 15 años ya empiezan pues con los estudios, en serio, se puede confirmar. Y si se confirma que efectivamente el nivel pues no es bueno, pues entonces ese hijo empieza a preocupar a los padres. Al padre buscador, al progenitor buscador. Vamos a situar un poco el escenario en una familia formada por una buscadora emocional, que es poco mental, que tiene un nivel bueno, que está aquí, que está cumpliendo bien las reglas y los círculos y que está contenta con lo que está haciendo. Y que su pareja, un maltratador, un nivel 1 o nivel 2. Hago un paréntesis para decir que no voy a emplear ya ningún palabra del reino animal para hablar de los malas personas. Hablaré y les llamaré nivel 1, nivel 2, porque he visto que en YouTube se ponen corchetes, se consideran palabras malsonantes, algunas palabras que
en México son malsonantes. Aquí en España no, y por eso las empleamos. Pero el otro, la pareja, no es 3C, no tiene la ética, es un maltratador. Y por tanto, como no tiene la ética, de los niveles 1, 2 y 3A, pues no la enseñan, no la inculcan, no la fomentan en los hijos, porque nadie da lo que no tiene. Y si no tienen ética, pues la ética les resbala. Ella, la madre, es una buscadora emocional poco mental. Y de los hijos habrá algunos que tengan un buen nivel y no van a dar problemas porque se encarrilan ellos solos, y habrá otros que sí, que tendrán el bajo y van a dar problemas. Entonces, ¿por qué la madre, la buscadora emocional, que es poco mental, se puede afectar o puede resultar afectada en la lucha en la jungla? Pues porque el corazón inferior habla y reacciona con emociones, con afectos. Incluye la bondad, el apoyo, la empatía, siendo buena persona como es. Y esas son sus armas. Y esas son las armas con las que afronta las dificultades de la vida. En cambio, la mente inferior, trata de las ideas abstractas. Y lo suyo es... Luego voy, Frambla. Lo suyo es las ideas, el análisis, la síntesis, la deducción y la solución, la localización de problemas y encontrar la posible solución. Esas son las modus operandi, las formas de actuar de la mente, que como veis son muy distintas a las formas de actuar del corazón. Lo ideal es que el buscador practique las dos cosas, practique los dos hemisferios, la mente y el corazón, pero puede ocurrir que ella sea prácticamente puramente emocional y casi nulamente mental. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso de un nivel 1 con una buscadora emocional poco mental? Bueno, pues que mandará él porque es mental y porque es nivel 1. Y él establecerá el ambiente en el hogar, en la casa. Ella, la buscadora emocional, es fuerte y puede convivir con un nivel 1 o 2. Pero los hijos poco evolucionados, no van a tener padre, no van a ser educados en las cualidades que un padre debe transmitir a sus hijos, porque no va a actuar. El nivel 1, nivel 2 se inhibe de la educación de los hijos. Se dedica a mandar, pero no se dedica a educar. No prepara para la vida el padre maltratador. Y si resulta un hijo de un nivel poco alto, pues se va a contagiar y se va a heredar, va a coger las costumbres del padre y se va a repetir el ciclo. Porque es fácil que ese hijo coja una pareja que también sea de los niveles 1 o 2 y que le lleve a situaciones difíciles, adversas, que den dolor a los padres, que impliquen sufrimiento para los padres. Entonces, se llega a una situación que aquí llevamos de gran adversidad, de gran dificultad, y puede ocurrir incluso que la buscadora, que tiene poco prestigio, porque ya dijimos que cuando los hijos son ya adolescentes, jóvenes, la madre que ha
hecho posible que el padre se haga con el dueño del hogar, pues transmiten su enfado tanto al que maltrata como a la que ha permitido que se maltrate, a la que ha permitido esa situación, salvo que les defienda siempre, ya dijimos. Pero entonces, con ese poco prestigio que tiene, tampoco puede hacer mucho por intentar solucionar los problemas que el hijo tenga con esa pareja que ha elegido. Entonces, ella se puede considerar algo como causa de esa situación difícil en la que se han metido, esa gran dificultad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que solo con el corazón superior, con el corazón inferior, se está mal en la jungla con predadores. Se es víctima inocente, que no sabe preparar los problemas, no sabe preparar a los hijos, no sabe diagnosticar bien el problema y darle al hijo, ofrecerle la situación o la salida. Aparte de que no tiene prestigio con el hijo. Y entonces se puede llegar a que esa madre, esa buscadora, entre en la depresión. Que uno lo considera enfermedad o bien estado anímico. Pero, desde luego, en esa situación, las reglas son por demás imprescindibles, porque no se aplican. La persona en depresión es la menos idónea para aplicar las reglas. Y las reglas son, diríamos aquí, las mejores pastillas para solucionar ese problema, que es un problema de autoestima. La autoestima de esa persona ha ido bajando y está en niveles muy bajos. Y eso se resuelve con un cambio de comportamiento. Cambio que va a ser lento, pero que tiene que realizarse para salir de esa situación de pesimismo dominante. Se da el caso repetido de personas así, emocionales fuertemente, que no usan apenas la mente inferior, incluso que son sensitivas, que han empezado a usar la coraza mental y han visto de inmediato la diferencia. Una me decía, es como descubrir un tesoro para mí sola. Sí, porque no solo descubren el tesoro, sino que descubren una nueva personalidad, un nuevo carácter, una nueva ella, una ella distinta. Es la diferencia entre actuar con las dos piernas y no solo con la pierna del corazón inferior, también la mente inferior. Y la mente inferior precisamente es el antídoto, la solución para resolver problemas difíciles, gracias a esa capacidad de análisis y de síntesis. Hablaremos, si hace falta, de ese tema. Entonces, la persona emocional que tiene esas adversidades con algún hijo, siente que sufre injustamente y que ella no ha hecho nada para merecer ese sufrimiento, para merecer esas adversidades. Pero no ve cuál es su fallo, no ve cuál es su asignatura pendiente, porque previsiblemente nadie se lo va a decir. Una carencia que se ha tenido toda la vida no se percibe como carencia, se percibe como forma de ser. No, es que yo soy así. Y claro, entonces se sigue actuando de la misma manera. Tampoco un nivel 1 o nivel 2 cree que debe cambiar. Todos los que le rodean se dan cuenta de que debe cambiar completamente, de que sus comportamientos son casi todos deplorables, pero él no. Él cree que él está en lo cierto y que son los demás los que se equivocan, y por eso él les debe corregir. De forma que nadie que tiene un defecto, por grande que sea, se da cuenta ni por asomos
de que lo tiene, de que deba cambiar. Todos somos buenos a sus ojos, pero aquí ya sabemos que eso no es cierto. De forma que los predadores animales matan para comer, que tienen que alimentarse, comen carne, son carnívoros. Pero los predadores humanos no son así, actúan como predadores para compensar una disconformidad interior que tienen consigo mismos, un vacío interior, un malestar, un mal humor interior, que es prácticamente permanente. Solo cuando tengan alguna buena noticia del exterior podrán estar eufóricos y contentos y olvidarse de los demás como predador. Pero eso ocurre pocas veces. De forma que el predador humano actúa de forma casi compulsiva para divertirse, para compensar, para alegrarse el día, pero lo hace por la losa que tiene, lo hace sembrando el sufrimiento en los demás. Por eso, esta situación afecta tanto a las personas que son buenas personas, buscadoras, emocionales, poco mentales. Y por eso habrá que dedicar un día a insistir en la coraza mental, en el uso de la mente inferior, pero que sirva hoy para decir que si este es el caso, esto es una asignatura pendiente. No es una conveniencia de mejora, sino que es una obligación de resolver esa asignatura pendiente. Y para terminar, quiero deciros una cosa de la que también hablaremos en su día, algún taller, y es que si os dirigís a personas que como vosotras, buenas personas, son buenas personas, no terminéis vuestro comentario, vuestra escritura, con la palabra bendiciones. No la pongáis. Denota una mentalidad que no debe ser la mentalidad del buscador. Debe estar superada. Pero de eso es un tema muy amplio y ya hablaremos otros días. Solamente hoy me conformo con decir, no terminéis con bendiciones vuestros mensajes. No dicen bien de la persona que firma. Y ahora vamos ya a ver las cosas que dicen, los saludos que nos han dicho. Juan Banguera, Esmeraldas, Ecuador. Sí, vale, de acuerdo, Ecuador. Bueno, deciros que yo estoy apuntando las ciudades en las que estáis viviendo y me habéis dicho. Todavía no hay dos en ninguna ciudad de las que me hayáis comunicado, por un medio o por otro. Cuando haya dos, yo internamente diré a cada una de las dos cuál es el contacto, el mail de contacto con el otro buscador. Frambla dice, hola, estoy dentro de esas personas emocionales. Bueno, estupendo, Frambla. Pero atención, entonces, a ver si eres tú emocional con poco uso de la mente inferior o con un uso del tipo del 30-40% de la mente inferior. Angélica, hola, profesor Fernando. Hola, compañeros buscadores. Soy emocional, que me cuesta ser mental. Bueno, Angélica, pues entonces ese taller es para ti. Frambla dice, Fernando, ¿me puedes explicar por qué las personas emocionales atacan a los hijos? Sí, bueno, a las personas, a las buenas personas, atacan a los hijos que son buenas personas. No atacan a los hijos que son malos bichos. Ya se me ha escapado. Los niveles 1 y 2 no atacan a los niveles 1 y 2 o 3A. No. Ellos tienen un especial termómetro para poner en las personas que están buscando como Diana y se fijan en cómo reaccionan, en cómo se comportan, en cómo tratan a sus compañeros de clase, porque esto suele comenzar a la edad de ir a clase. Y entonces se fijan en quién es pacífico, quién es bondadoso,
quién es simpático, quién es amable, quién hace favores. Y a esos los toman como blanco de sus maltratos. Entonces, eso va a ocurrir con cualquier que sea el padre de ese hijo, de ese compañero de clase, porque no saben, no conocen al padre ni a la madre. Pero como este taller se dirige a los buscadores, puede haber, y hay de hecho, se da el caso de buscadores, buscadoras emocionales que atacan a los hijos. De forma que no es que ataquen solo a los hijos de las buscadoras emocionales o de las personas emocionales. Atacan a los hijos de todos, sean quienes sean sus padres. Pero nosotros estamos hablando solo a un sector de la sociedad, a un sector muy restringido, el 3%, el 4%, el 5%, los buscadores. De manera que no es que ataquen solo a las personas emocionales. De los que estáis aquí, los que son mentales no van a tener este problema. Las que son emocionales, las personas que son emocionales, pero son hombres, como también son mentales, tampoco van a tener ese problema. Entonces, yo me centro en las buscadoras emocionales que usan poco la mente inferior. Y por lo menos ya tengo una alumna. Ese es el tema. Si no me explico bien, ya volverás. Angélica o Frambla. Hamsel dice, buenas tardes, profesor y amigos. Gris Díaz, buenas tardes, noches, estimados. Juan Pedro Beascochea, Caixo Danori. Ale Ramos, yo estoy en París. Dichoso tú. Antonio Cámara, ¿qué estrategias podemos usar para modular la respuesta emocional? Sí. Bueno, doy por hecho que Antonio Cámara es un buscador, no es el nick de una buscadora. En los nicks os quisiera pedir que mantengáis el sexo, porque aquí el sexo es importante. Ya hemos dicho por qué. Bueno, un buscador emocional no tiene que preocuparse previsiblemente por este tema, a no ser que él se vea que es 80% emocional y 20% mental. En ese caso sí tendría que preocuparse. El colectivo al que afecta el tema de este taller son las personas emocionales que tienen una fuerte componente emocional y una muy escasa componente mental. Eso vosotros tenéis que diagnosticaros y saber cómo estáis. De forma que ellos, los buscadores emocionales, previsiblemente no tendrán que ocuparse de esto porque ya utilizan la mente inferior, porque la han utilizado en casi todas sus existencias anteriores. De forma que si es varón, yo creo que no va a haber peligro, no va a haber problema, porque él sabe utilizar la mente para diagnosticar problemas y encontrar la mejor solución. Y se la va a comunicar al hijo, si el problema es del hijo. Porque si el problema es del padre, él con su formación, con su dominio de sus reacciones, va a poder con el problema fácilmente. Por tanto, la estrategia es a aquellas personas buscadoras a las que la deben aplicar, es usar la mente inferior, ponerse la coraza mental. Hay un taller dedicado a la coraza mental. Creo recordar que es el 27, pero buscarlo en la lista de talleres y estudiarlo de aquí al próximo día, porque muy posiblemente el próximo día será continuación del taller de hoy. Entonces, la estrategia consiste en poner en marcha y usar la mente inferior. La mente que hace todas las funciones que hemos dicho de analizar las ideas, hacer análisis, hacer síntesis, deducir cosas que no están escritas, que no están dichas, y buscar la mejor solución posible a los problemas que nos presenta la vida, a nosotros o a nuestros hijos. Esa es, Antonio,
la estrategia. Hay que poner en marcha la mente inferior y caminar con dos piernas, con la mente y con el corazón. Y los problemas que son para ser solucionados con la mente, tratarlos con la mente. Y los problemas o los temas que son para aplicar el corazón, aplicar el corazón. Pero los problemas no son para solucionarlos con el corazón. De la misma forma que las demostraciones de cariño no son para llevarlas a cabo con la mente, se tienen que llevar a cabo con el corazón. Cada área de comportamiento debe tratarse con el órgano que es apropiado para ello. Decía Gris, que es de Honduras, efectivamente, y que le disculpemos porque está manejando. Gris, no puedes manejar y escribir en el chat. Cuidado con eso. Dice Miguel Ángel Medrano, soy emocional y he aprendido a utilizar la mente inferior para superar el trato con personas predadoras. Claro. Y cierto lo que dices, se sufre menos, desde luego, desde luego. Tener en cuenta que yo llevo 30 años tocando estos temas, trabajando en este campo y relacionándome con, no diré que cientos, posiblemente cientos, pero de luego muchas docenas de buscadores. Porque el que no es buscador no aguanta 2 talleres. Recuerdo una vez que vinieron a un taller presencial, vinieron una pareja de jóvenes. Y en el descanso, porque hacíamos un descanso, teníamos 2 horas, vinieron a preguntarme. Y el líder me preguntó, ¿qué es eso que dices de pinche tirano? Porque a mí mi hermana me llama pinche tirano. Dije, pues le dije, mira, un pinche tirano es esto. Un nivel 1 o nivel 2. Ya no volvieron, ninguno de los dos. Un no buscador no aguanta 2 talleres. Al primero se va. Y entonces, claro, he tenido ocasión de ver muchos casos. Y la gente tenía confianza conmigo y me contaba sus vicisitudes en la jungla. Y claro, pues la persona buscadora, que trata de afrontar las situaciones problemáticas con el corazón, pues lo único que hace es pasarlo mal, pero no analiza cuál puede ser la causa de ese problema que le ocurre a ella o a un hijo. Y como no analiza, no da con el problema. Y un problema no definido, un problema mal definido, no tiene solución. No se puede encontrar solución. Y hay que ser capaz de analizar las circunstancias que concurren y localizar una posible causa, un posible origen del problema. Y entonces se encuentra la solución a ese problema. Y entonces se dialoga con el hijo ve que su madre tiene, en este caso su padre, tiene criterio y acierta con las soluciones y él las puede aplicar y efectivamente eran la mejor solución y la madre, el padre, gana prestigio ante los hijos porque se ven que tiene experiencia de la vida y que les puede ayudar. Y eso fomenta la unión ya con hijos mayores. De manera que esa es la estrategia que hay que llevar. Que no tienen que llevarla aquellas personas, como la que vamos a ver enseguida, que es emocional, pero que usa la mente inferior, no, Miguel Ángel, sino que tiene que ver las que no usan la mente inferior, las que son puramente emocionales. Porque el corazón y las emociones no son buenas para hacer ese trabajo de análisis y de síntesis, de diagnosticar y de encontrar la solución al problema que tiene el hijo, en base al relato que el hijo nos hace de esa situación problemática en la que está. Bueno, Miguel Ángel, pues enhorabuena, como es lógico, como es normal. Y sí, se sufre menos, porque una adversidad enfrentada o afrontada con la mente se analiza fríamente
y se diagnostica y se pone solución o se aconseja de la solución a poner. Pero en cambio, el corazón no hace esas labores y entonces lo único que hace es sufrir porque el problema le parece insoluble. No llega a ver la manera de solucionar. Y en el caso que estábamos hablando en el taller, si el padre no colabora porque es un nivel 1, nivel 2, pues la madre, la buscadora emocional pura, se ve incapaz de hallar una solución porque no es capaz ni de analizar el problema y cuál puede ser la causa. Frambla dice, yo creo que entro en ese 80% emocional y 20% mental. Esther Argilés nos ha dicho buenas tardes antes. Bien, Frambla, pues ese 20% que tienes te va a ayudar a que no te repela poner en marcha la mente inferior. Porque también tenemos que tratar de la buscadora que, teniendo estas características de ser sobre todo emocional, tiene reticencias, resistencias a poner en marcha la mente inferior, que también puede darse. O sea que entonces, ¿estás bien? Pues bien situada. Sería mal si me dijeras que mental 1%. Eso sería mucho peor. Pero con un 20% se podrán hacer muchas cosas. Antonio Cámara dice, a veces nuestra emocionalidad nos impide acordarnos de usar la mente y sopesar la mejor forma de actuar. Bueno, Antonio, pues esa mala memoria es muy perjudicial. Muy perjudicial. Hay que superar esa memoria y usar la mente para aquello para lo que la mente es buena. La mente inferior es la heredera de la mente que tenían, voy a decirlo así, las gacelas, que cuando oían el menor chasquido de una rama, enseguida pensaban, es un tigre que viene a por mí, y salían por piernas. Es la mente del peligro, la mente de la supervivencia, la mente de la subsistencia. Y por tanto, es un instinto muy básico. Y esa mente en el ser humano es la mente inferior. No es la mente superior, es la mente inferior. Por tanto, los humanos la tienen, pero tienen que usarla. Así que, Antonio, que tu emocionalidad, que tu emotividad no te haga olvidarte de que tienes una hermosa mente inferior para ponerla en marcha en situaciones de peligro, que es cuando es útil. Dice Spiderman, yo me considero emocional al 50%. Sin embargo, he tenido unos cuantos sufrimientos. Sí, sí. Cuanto más emocional se es, más se sufre. Porque el corazón está despierto y siente esas faenas que le hacen a nuestros seres queridos. Y por tanto, eso hace sufrir. Pero el otro 50%, Spiderman, tiene que actuar, ponerse en marcha, se pone sin duda, y ayudar a encontrar la solución a esa situación problemática. De forma que sufrimos todos. Los mentales también sufren y los emocionales, porque un trocito de corazón inferior tienen. Pero los emocionales sufren más, pero también están mejor preparados, Spiderman, para disfrutar de las cebolletas y los caracolillos y de lo que venga después. O sea que todo tiene su contrapartida. Y sigue Spiderman, totalmente de acuerdo con Antonio Cámara. Sí, efectivamente, así es. Puede darse, pero es algo a no practicar con mucha frecuencia. Hay que poner en marcha las dos piernas, la mental y la emocional. Dice Arnaldo Hernández Viera, Fernando, ¿es incorrecto orar directamente a la divinidad o solo se debería orar a los días? No. Es correcto
orar a la divinidad si tu interior te pide orar a la divinidad. Es decir, rezar a la divinidad poniendo el corazón en ello no es malo, no es malo, es bueno, porque en ese momento estás sacando lo mejor de ti y porque te lo pide tu interior. A los guías no se debe orar, que es rezar. A los guías se les debe pedir ayuda, porque son seres humanos trascendidos, de forma que el nivel es más cercano al nuestro. Yo digo que a la divinidad no se le debe pedir, porque lo que hay que hacer es a Dios rogando y con el mazo dando, dar con el mazo, dar con los mazos que la divinidad nos concedió, nos otorgó, puso en nuestras manos, con las capacidades. Entonces, no, Arnaldo, no es incorrecto. Hazlo siempre que te lo pida el cuerpo o te lo pida la esencia. Y a los guías no les ores, pídeles con confianza, con trato, con familiaridad, porque son seres humanos trascendidos que están en tu equipo y a favor tuya. Ale Ramos dice, estoy en París por si hay alguien con quien yo pudiera ponerme en contacto y poder compartir experiencias. Que yo sepa, Ale, no hay nadie en París. París es solo para los turistas. No hay nadie que nos oiga desde París. En naciones que no tienen el castellano como lengua oficial, pues va a ser difícil encontrar. Dice Claudia Barba, me he dado cuenta con el taller que siempre usé la mente inferior en forma teórica. Me resultaba muy fácil y efectiva, pero llevarla a cabo en relaciones humanas me costaba mucho. Sentía culpa de usar estrategias. Ahora lo hago. Regla 2 y coraza mental. Me estoy puliendo mucho. Me alegro mucho, Claudia, me alegro mucho. Sí, pueden ser restos de educaciones anteriores que catalogaban como bueno el amor. Y claro, la mente no da amor. La mente es fría, dura, y actúa eso, en forma teórica, en forma abstracta. Y ahí es efectiva. Y para las relaciones humanas, cuando nos relacionamos con buenas personas, como nosotros, pues entonces es bueno usar el corazón. No hace falta usar la mente. La mente hay que usarla cuando se trata de actuar en plan de defensa. Cuando el otro, tú notas que te ataca, o que te insulta, o que te desprestigia, o que te echa hacia abajo. Entonces es cuando hay que utilizar la mente. Con las personas que no son, por supuesto, buscadoras, ni siquiera del nivel 3C. No son buenas personas, son todo lo contrario, malas personas. Con esas hay que utilizar la mente para darte cuenta de cuál es la mejor salida. Hay un taller en el que hemos hablado de las formas de afrontar un maltrato desde uno que está a tu nivel, uno que está en la familia y uno que está muy por encima de ti y que es tu jefe. Buscarlo y a ver si os puede aclarar esto de que con las malas personas y según su situación respecto a vosotros, que esté separado, que sea de la familia o que esté encima, arriba, que sea un jefe, pues hay que actuar de forma distinta. Y estas cosas son las que resuelve y encuentra la mente inferior. La mente inferior hay que usarla en las dificultades, con gente difícil, con buscadores, con buenas personas, usad el corazón a pleno pulmón. Usad el corazón tranquilamente.
Sí, sí, mucho, claro. José Antonio Martín Taboada. Buenas, Fernando y compañeros buscadores. Frambla, claro, pregunta por cebolletas y caracolillos. Bueno, esto forma parte del vocabulario de esta escuela. Decía Epicteto, cuando enseñaba en el siglo I a sus alumnos, que las buenas personas, los buscadores, ellos lo llamaban los procoptes, los que progresan, los que van subiendo la rampa, se encuentran en las cunetas de la rampa, del camino, se encuentran cebolletas y caracolillos. Esto, en la época romana, bueno, pues con unas cebolletas y unos caracolillos y una hogaza de pan, se organiza una magnífica merienda. Es decir, que hay gratificaciones extraordinarias, impensadas, en las cunetas del camino, para los buscadores. Y cuando alguna de vosotras, empezó a decir que había tenido experiencias desconcertantes y positivas, salía a relucir lo de las cebolletas y los caracolillos de Epicteto. Son lo que hemos llamado ahora las colinas de la perfección, asimilándolas a las colinas de la devoción que se dan en el camino oficial antes de la noche oscura del alma. Como eres nueva, Frambla, esto ya llegarás a ello cuando llegues a ese taller. O si quieres mirarlo ahora, pues te puedes enterar. No te hará mal el enterarte de eso, de las cebolletas y los caracolillos de Epicteto. Spiderman, creo que ya puedo catalogar a mis amigos de secundaria. Diría que hay 2 predadores, vi a uno de ellos maltratar a la pareja, el resto son casi todo idiotes, excepto 2 que son del nivel 3A o B. Ya. Sí, que no se dedican, que no les importan. Los idiotes. Y los niveles 3A o B, bueno, pues son, claro, nada que ver, no puedes hablar con ellos de temas de la búsqueda. No puedes hablar con ellos. No, ya. Idiotes es una palabra griega, que significa despreocupados, ignorantes, ausentes, lejanos. Están los que buscan mejorar, que iban a las escuelas de filosofía o sabiduría o conocimiento, y los que se dedican a sus cosas. Bueno, pues los idiotas son los que se dedican a sus cosas, los que no quieren saber nada con esto, los que no quieren saber nada con la ética, los que no les importa la ética. Incluso no la miran mal, pero la ignoran. Y desde luego, si ves a alguien maltratar a su pareja, ese es un predador. Es un nivel 2 clarísimo. Y a lo mejor nivel 1 si actúa a solas. Antonio Cámara, me gusta ese concepto de mente inferior de forma defensiva. Por eso se llama coraza, sí. Bueno, deciros que coraza mental es otro léxico especial de aquí. Yo no lo he leído en ningún sitio, pero el concepto es coraza defensiva. Sí, es la herencia de la mente inferior de la gacela que le avisa de cuando hay un peligro. Por eso hay que utilizarla en los peligros y no utilizar el corazón inferior. Los peligros no son para el corazón inferior. Los peligros son para la mente inferior. Dice Díaz, en lo particular, he aprendido a clasificar en los niveles todo lo que me rodea y con ayuda de los guías, aprender a tratarlos porque ellos nos muestran anticipadamente los ambientes. Es muy bueno, Gris, es muy bueno que clasifiques a la gente con la que tratas en su nivel, para que así estés en la realidad y esperes de ellos lo que puedes esperar, lo que no tienen más remedio que dar. No pueden dar otra cosa. Cada uno nos comportamos según el nivel en el que estamos. O dicho lo que es lo mismo, estamos en un nivel según a cómo nos comportamos. Porque los niveles están clasificados precisamente por grado de acercamiento a la perfección. Y hay muchas personas que están muy alejadas
de la perfección. Pero aun estando muy alejadas, se puede graduar su alejamiento por la cantidad y gravedad de las cosas que hacen mal. Y claro, el maltrato físico es lo peor que se puede hacer, porque puede acabar en muerte. Ya se han dado casos. Entonces, el maltrato físico es lo peor. Y luego viene el maltrato psicológico. No es físico, pero es con la boca, y con el desprecio, y con la agresividad, y con la falta total de respeto. Por eso es también un nivel muy bajo. Y luego ya entramos en una suave rampa ascendente, pero muy despacio. De forma que, muy bien, estás haciendo las cosas bien. Y pedir ayuda con los guías, por ejemplo, las personas emocionales tienen más facilidad para contactar y para establecer relación de trato con los guías que las personas mentales. Porque el trato con los guías, que son todo componente superior, debe hacerse con el corazón, mejor que con la mente. Aunque también con la mente se puede hacer. Pero si se mete el corazón en ese trato, pues todo va mucho más rápido y mejor. Y se aprende a escuchar de ellos. Lo principal con los guías es conseguir la capacidad de escuchar de ellos. Eso es lo más bonito del trato con los guías. El trato fluido. Que suene fácil, que se pueda conectar con el guía o los guías en cualquier ocasión, en cualquier circunstancia, incluso en un problema, incluso en el autobús. Te puedas centrar y contactar con los guías para exponerles un problema y pedir su ayuda. Los guías nos dan todo lo que podamos recibir de ellos, porque están para ayudarnos. Talia González dice, estoy trabajando mi contacto con los guías. ¿Cómo saber si son varios o solo uno? No te importa, Talia. No te importa. Yo digo los guías porque estoy hablando con un grupo y por tanto hablo de vosotros y hablo de los guías. Normalmente será uno. Normalmente será uno. Si tu nivel de perfección es tan grande que ha habido varios miembros del equipo que quieren aprender de ti, entonces serán varios. Pero normalmente es un guía. Con un guía es una mente superior a tu servicio y con eso ya es suficiente. Si quieren aprender de alguien que sabe mucho y que practica muy bien y que hace muy bien las cosas, entonces vendrán varios. Dice Antonio Cámara, el camino es realista. Hay que analizar las cosas sin dejarnos influir por las emociones. Hombre, yo puedo deciros que este camino es práctico. Nace de una práctica. Yo no he aprendido nada de teoría. En los libros he visto la confirmación de lo que ya había experimentado en la práctica. Entonces, tiene que ser realista. Este y cualquier camino completo, expuesto por alguien que lo ha seguido. La clave es que el camino lo exponga alguien que lo ha seguido ya. Y puede hablar, aunque no diga que es experiencia suya, puede hablar de experiencias. Lo malo es cuando el camino lo enseña a alguien que lo ha aprendido en un libro. Porque entonces un camino que se explica en libros solo, malo. Los maestros del conocimiento griego explicaban el camino en escuelas que hacían o en grupos que formaban, escuelas se llamaba entonces, y hablaba el maestro, el que tenía la experiencia. Es cierto que algunos de sus alumnos podía ascender también al nivel de maestro, pero
siempre reconocía el predominio, la guía del maestro director de la escuela. Y cuando este maestro ya estaba pues enfermo, muy enfermo, pues entonces pedía a cualquiera de los alumnos que habían ascendido, llegado a la meseta, les pedía a ver si se podían hacer cargo de la dirección de la escuela. Y entonces siempre enseñaban personas con experiencia, que habían seguido el camino y que lo habían completado, porque eran elegidos por alguien que también lo había completado y que tenían varias posibilidades, varios alumnos que habían llegado a la meseta para confiarle la dirección de la escuela. De forma que por eso los caminos que se basan en el conocimiento de los griegos tienen que ser realistas. Y el que lo haya seguido va a poder ver que lo que él ha hecho estaba explicado por los maestros del conocimiento griego. Dice Claudia, solo puede divulgar aquel que lo ha experimentado. Lo has dicho. Y doy fe de que es verdad en este taller. Claro, claro. Es que yo no me hubiera metido a este tema si la primera vez que lo hice, si no tuviera experiencia. Guardo muy buen recuerdo de aquellos 3 años que estuve en una emisora de Pamplona cada martes a la tarde hablando de los maestros de la felicidad. Guardo muy buen recuerdo. Bien, pues no sé qué hora es, faltan 4 minutos, pero es lo mismo. Lo dejamos aquí. El próximo día vamos a continuar con esta temática para ver exactamente la forma de salir. Hoy hemos descrito el problema, el colectivo que puede tenerlo, el problema. Las chicas fuertemente emocionales y poco mentales, en el que predomina el corazón, que es una forma muy buena de vivir la vida, pero a su lado tiene que estar la mente para resolver precisamente los problemas. Sí, ese fue, Fambla, el título del programa en el que yo intervenía. Los maestros de la felicidad. Yo quería llamarle los maestros del conocimiento, pero el jefe de programas, que era el que mandaba, que era el que me daba voz y entrada en esa radio, pues eligió maestro de la felicidad y fue maestro de la felicidad. Se emitió en Pamplona, en una radio de aquí, hace pues del orden de 25 años. No está en internet. No está en internet. Entonces yo diría que no había internet. Entonces era la radio. Bien, amigos, hasta el próximo jueves. Nos veremos.